Dios les bendiga, ¿cómo estamos? Vamos a ver, hoy vamos a hablar de Nimrod, rey de Babilonia, ¿verdad? El estudio pasado habíamos hablado de Babel, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hablar de Nimrod, rey de Babel, ¿ok? Vamos a ver, ¿quién era Nimrod? Vamos a meternos un poquito, ¿verdad? Nimrod era, en primer lugar, era bisnieto de Noé, fíjense. Era Noé tuvo a Cam, Cam tuvo a Cus y Cus tuvo a Nimrod, ¿verdad? Entonces era bisnieto de Noé. Esto lo dice en Génesis 10, del 5 al 9. Perdón, esto lo dice en... ah, del 5 al 9 dice... Sí, del 5 al 9. Génesis 10 del 5 al 9, ¿verdad? Ahí está que era bisnieto de Noé, ¿verdad? O sea, para empezar, él ya tenía fama, era famoso. Oh, el bisnieto de Noé. Sí, Noé era mi bisabuelo y lo conocí, platiqué con él y... Ok, entonces ya ahí había algo de orgullo, ¿verdad? Entonces, era un hombre muy orgulloso, ¿verdad? Hay quienes han sugerido que era un gigante nefilim. O sea, que traía genética de gigante de los nefilim, ¿verdad? Sobre todo los judíos, ¿verdad? Y también los judíos mesiánicos, ¿verdad? Porque hay una Biblia, la Biblia Kadosh, ah, que dice que en Génesis 19 dice que de Nimrod, hablando de Nimrod, dice que fue un cazador gigante. Usa la palabra gigante. Por eso ellos creen que era un nefilim, era un gigante. ¿Verdad? También la Tanaj también habla así dice, ¿verdad? Dice que fue un cazador gigante. Por eso es que hay algunos que creen que era uno de los gigantes, ¿verdad? Que traía genética de los gigantes, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí tengo unos videos, miren, si se van a mis videos ahí en YouTube, en Facebook, donde hablo de los gigantes. Ahí ahorita no me quiero meter en esa área, ¿verdad? Ahí está la respuesta, ¿existieron los gigantes o de dónde salieron los gigantes? Son dos videos, ¿verdad? Si es que quieren mirarlos, ahí me meto más, ¿verdad? Y te pido, por favor, que si te está gustando este estudio, los estudios que estoy haciendo, por favor, pon un fuerte like, pon un like, ayúdame, suscríbete a mi canal de YouTube y compártelo con un amigo si te gusta, ¿verdad? De esa manera me ayudas a difundir para que esta palabra, estos estudios que son de la Biblia, yo no hablo de religión, no me interesa hablar de religión, sino de la Biblia para que lo conozca tal vez esa persona que no quiere una iglesia, que no le interesa la iglesia, que no es la Biblia, pero aquí por eso les pongo la Biblia, ¿verdad? Ese es el propósito de estos estudios, ¿verdad? Es que si puedes ayúdame. Bueno, también era muy poderoso. Fue el primero en la Biblia que era rey de reyes, o sea, emperador, ¿verdad? Él era un emperador, ¿verdad? En Génesis 10 del 11 Génesis 10 del 10 al 11 dice, ah, y fue el comienzo de su reino Babel, ¿verdad? O sea, nada más fue el comienzo, no reinó nada más en Babel, tenía otros reinos, ¿verdad? Entonces era rey de reyes, ¿verdad? Entonces dice, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual era ciudad grande, ¿verdad? Entonces, él fue un rey de reyes, era un emperador. Entonces, fue también famoso y poderoso. De hecho, el primero de que habla la Biblia, ¿verdad? Que era el famoso y poderoso, ¿verdad? Llegó a ser líder de la construcción de la Torre de Babel. Ya el estudio pasado es lo que había hablado, ¿verdad? La Torre de Babel, que es lo que pasó, ¿verdad? Entonces, quiso hacerse él un hombre, ¿verdad? Que estuviera para siempre, que fuera recordado a través de las generaciones, ¿verdad? Y de hecho sí fue, ¿verdad? De hecho sí fue así. Nada más que ese nombre, fue recordado para vergüenza, no para orgullo de él, ¿verdad? Entonces, en Génesis 11:4 nos dice, fíjense, era poderoso. Génesis 11:4 dice, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Fíjense lo que él quería hacerse un nombre grande, ¿verdad? Pero
ese proyecto fue arruinado por Dios, porque tenía una muy mala intención de adorar a otros dioses, ¿verdad? Tenía una mala intención. Génesis 11, 5 al 9 dice: y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo el Señor: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y ya han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos ahí su lenguaje, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre de la faz de la tierra, ¿verdad? Dicho sea de paso, aquí vemos que Dios dice: descendamos, confundamos. Esparció el Señor, ahí los confundió y los esparció. O sea, les arruinó, les quitó ese proyecto, les arruinó ese proyecto, ¿verdad? Pero por otro lado, fíjense, también Nimrod, por otro lado, también fue recordado como una divinidad, ¿verdad? Los hombres lo convirtieron en un dios, por supuesto, en un dios falso, ¿verdad? ¿Dónde? En Babilonia. Y se le conoce como Ninurta, así se le conoce, como el dios Ninurta, o Ninus, o Nino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él mismo construyó, también edificó Nínive, Ninura, ¿verdad? En el, ah, en el Sigurat de Babilonia, la pirámide que en el último piso era como un portal interdimensional, ¿verdad? Ese sigurat que tenía de tradición algunas civilizaciones, incluyendo Babilonia, ponían una divinidad que era Nimrod, ¿verdad? Ninus, ¿verdad? Y lo convirtieron lo hicieron un dios falso, ¿verdad? Su recuerdo nada más, no a él, porque él ya no estaba, ¿verdad? También fue, según fuentes del periodo helenístico, dicen que fue el fundador del primer imperio asirio. Él fue el que comenzó los imperios. Después de ahí, emperadores vieron eso, la ambición de poder y querer controlar, pero él fue el primero, ¿verdad? Y edificó Nínive, que es Ninúa. Génesis 10:11 dice, 10:11, estoy en el 11, perdón. Génesis 10:11 dice: de esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot y Cala, ¿verdad? Entonces, él fue el que la edificó, ¿verdad? También tenía mucho del carácter del anticristo, ¿verdad? Y hay quienes han sugerido que el anticristo traerá el espíritu de Nimrod. De hecho, hay quienes han dicho que hasta va a reencarnar en el anticristo, que va a ser el mismo Nimrod encarnando en el anticristo. Pero eso no puede ser, porque la Biblia en ningún lugar habla de la reencarnación, no existe, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso no puede ser, pero por lo menos sí el espíritu del anticristo, o sea, el carácter, el mal espíritu, los malos deseos, todo demoníaco, toda esa forma, esa sí puede ser que esté trabajando en el anticristo, ¿verdad? Pero al final, como les digo, Dios le frustró los sueños, ¿verdad? De orgullo, de arrogancia, de querer quitar a Dios, de ponerse en vez de Dios, ¿verdad? Y aunque algunos sí lo pusieron como Dios, como les digo, que es un Dios falso, terminó en la confusión. Y eso ya lo dije. Génesis 11 del 6 al 9. Génesis 11 del 6 al 9 nos dice... y dijo el Señor: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lenguaje, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. Terminó en confusión su ministerio.
ese orgullo, eso que él pensaba hacer, eso que él sentía, terminó mal. Así termina el orgullo, los orgullosos, los soberbios. Así terminan, tarde o temprano, ¿verdad? Porque él mismo, fíjense, él mismo puso como Dios la torre de Babel, ¿verdad? Que era como un sigurat, ¿verdad? Que en realidad no era, bueno, sí era una torre no redonda como la imaginaremos imaginado, y se ha estudiado mucho en el cristianismo, pero no, era como un sigurat. Y eso era como su Dios, como lo que lo iba a salvar, lo que lo iba a engrandecer, ¿verdad? Y esto es idolatría, ¿verdad? ¿Qué es idolatrar? Idolatrar es todo lo que está en vez de Dios, todo lo que se pone en vez de Dios, ¿verdad? Ah, ah, puede ser muchas cosas. Puede ser el matrimonio, el esposo, la esposa, el hijo, tú mismo, el carro, tu trabajo, tu habilidad. O sea, todo lo que se pone en vez de Dios, lo que amas tanto, le quieres dedicar tiempo, quieres estar nomás con eso, eso se convierte en tu Dios, ¿verdad? En el cristianismo y en el protestantismo ah, se, se da mucho el énfasis en criticar al católico por la idolatría, ¿verdad? Fíjense, vamos a poner atención aquí. ¿Y por qué se le dice? No, pues que tienen imágenes y Dios dice que no debemos de adorar las imágenes. Y ciertamente sí, sí, la Biblia dice, sí es cierto eso, ¿verdad? La Biblia dice en Éxodo 20, del 1 al 6 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. También en Éxodo 115, del 1 al 8 dice, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata, oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con sus gargantas. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos. Fíjense. Aquí dice, el que hace esas esculturas y el que confía en ellos es igual que ellos. Entonces, no, al que hace esa cultura y al que cree en ellos, no le puedes poner un milagro, porque no lo va a hacer, ni lo va a hacer en la imagen, ¿verdad? Bueno, eso dice, pero fíjense, lo que pasa en el protestantismo y en los cristianos, vean, en los evangélicos, que se critica al católico por esto. Pero a veces pasa también en el cristianismo la idolatría, ¿verdad? Entonces, no, nosotros ya no, como cristianos ya no adoramos imágenes, por supuesto que no, pero a veces sí al pastor. Al pastor lo ves como tu Dios. A veces no quieres ni leer la Biblia, no quieres escudriñar lo que diga el pastor ahí. Eso. Es más, yo ni leo. Pastor, dígame, ¿verdad? A veces la misma iglesia, ¿verdad? El ministerio tuyo, el que tiene, lo idolatras tanto, ¿verdad? Tu denominación, defiendes tu denominación. Fíjense, hermanos, eso le digo y yo sé que algunos se van a enojar, pero hay veces que hay denominaciones cristianas evangélicas que se creen dueños de toda la verdad y creen que solo ellos se van a salvar, solo ellos y su iglesia y su denominación, las 5, 6, 7, 8, 10, 15 iglesias que estén en el país. Y si en China, en Japón, allá están nomás una o dos o tres, nomás esas se van a salvar porque son de mi denominación, se creen dueños de toda la verdad. A eso se le llama idolatría, hermano, es idolatría. ¿Por qué criticas tanto al católico si tú también eres un idólatra? Ten cuidado, ¿verdad? Eso nos pasa a todos, nos puede pasar a todos, ¿verdad? Debemos de que tener cuidado, ¿verdad? En conclusión, Santiago 4:6, fíjense lo que dice. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿verdad? ¿Quieres que el Señor reciba tu oración, ¿verdad? Que reciba tu adoración, tus peticiones, ¿verdad? Tú tienes peticiones y quieres venir ante el Señor, ¿verdad? Pero Santiago dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si tú eres un soberbio, Él va a resistir. No van a llegar las oraciones a Él. De que las escucha, sí las escucha, pero no van a llegar a Él, ¿verdad? Entonces, si eres un idólatra, un soberbio,
como lo fue Nimrod, no llegas al Señor. Medita en tu corazón cómo estás delante de Dios, en tu soberbia cómo está, ¿verdad? Y bueno, ahí estamos. Para el próximo estudio seguimos hablando un poquito de la torre de Babel. Ahí estamos para la próxima.